Buenos días, estimados estudiantes del curso de Economía. El siguiente tema que vamos a tratar en esta sesión son los procesos económicos parte 3, la empresa y los sectores productivos. En realidad, el capítulo anterior o la sesión anterior veíamos los conceptos de población económicamente activa o sus siglas PEA y el factor productivo capital, que concluíamos que era la PEA, que la PEA no era más, o la producción económicamente activa era de alguna manera la población productiva que se encontraba entre los 14 a 65 años de edad. También se le conocía como la fuerza laboral, y esta fuerza laboral implicaba mucho a aquellas personas que de alguna manera estaban trabajando o estaban buscando trabajo, ¿verdad? También veíamos que la división de la población económicamente activa se dividía en tres grandes grupos. Una de ellas era una población adecuadamente empleada, una población subempleada y por último la población desempleada, ¿no? La población adecuadamente empleada era aquella población o aquella persona que de alguna manera estaba involucrada dentro de las actividades de producción de bienes o servicios, ¿no? Y que de alguna manera cumplía el rango de horas laboradas, ¿no? Que son 35 horas que se puede elaborar a la semana, ¿verdad? Por una entidad. Entonces, cuando decíamos también que la población adecuadamente empleada era aquella que tenía su trabajo y estaba laborando de acuerdo a lo que había estudiado en la universidad. Cuando decíamos que la población era subempleada, era aquella persona de alguna manera que si bien a veces su hora de trabajo era menor a las horas permitidas de alguna manera en lo que es el ámbito laboral. Muchas veces este tipo de persona labora menos de las 35 horas semanales en el caso peruano, ¿verdad? Y muchas veces obtiene un ingreso menor al valor de la canasta mínima familiar. Es decir, la gran mayoría de este tipo de población trabaja en lo que es part-time, que se le conoce así, y gana un sueldo de 500 soles, dependiendo del sueldo mínimo, ¿no? Y por último veíamos la población desempleada, que era aquella persona que se encontraba realmente sin empleo, pero que ella estaba buscando trabajo. Luego veíamos que también, así como había una población económicamente activa, había una población no económicamente activa. ¿Y quiénes estaban involucrados aquí en esa población? Eran personas que tenían entre un rango de edad de 14 a 65 años y que nunca buscaba trabajo. ¿Quiénes podrían encontrarse en este tipo de población? Los estudiantes, las amas de casa, los cesantes, los jubilados, ¿verdad? Y aquella persona que no le gusta buscar empleo. Entonces, en eso de alguna manera englobaba lo que era la población económicamente activa y que la vimos de alguna manera en la sesión anterior. Luego, cuando veíamos el factor productivo capital, que estos tres factores productivos como la naturaleza y el trabajo, que es de alguna manera los que van a ayudar mucho a lo que es la primera fase, que es la producción dentro del proceso económico, veíamos que el capital no era más que el conjunto de bienes y servicios que de alguna manera empleaba el hombre durante la producción de nuevos bienes y servicios, ¿verdad? Y para ello requería de los elementos derivados de quién, de la naturaleza y del trabajo, ambos factores productivos, ¿verdad? Muy bien. Veíamos que el capital no era más que el dinero, ¿no? Las fuerzas de trabajo y las maquinarias y por último las herramientas que uno tenía. ¿Qué clases de capital había? Capital productivo, el cual se dividía en un capital fijo y en un capital circulante, ¿verdad? Mientras que el capital lucrativo se dividía en un capital inicial, en un capital suscrito, en un capital ficticio o en un capital líquido, ¿verdad? ¿Qué ventajas tenía el capital? ¿Qué ventajas tenía este factor capital? Uno de ellos es que incrementaba la productividad
otra que incrementaba la explotación de nuevos recursos naturales y también incrementaba la tecnología. Entonces vemos aquí cómo es que ambos conceptos de alguna manera nos van a ayudar a un poco analizar lo que tiene que ver mucho con este campo amplio que son los procesos económicos. Ahora vamos a ver los procesos económicos donde se encuentran también dos conceptos muy fundamentales como las empresas y los sectores productivos. ¿Qué es la empresa? Todos nos preguntamos ese concepto, ¿verdad? En la siguiente diapositiva definiremos lo que es empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa no es más que la unidad económica que toma decisiones sobre la utilización de los factores para poder desarrollar su actividad, ¿sí? ¿En qué consiste ello? De que una empresa siempre va a necesitar de la tecnología, ¿no? Y para ello va a requerir de algunos factores productivos, ¿sí? Los cuales se van a combinar. Asimismo, esta empresa debe de adoptar una organización y una forma jurídica, ¿sí? ¿Para qué requiere de esta organización y forma jurídica? De alguna manera lo va a hacer ¿para qué? Para que pueda esta realizar con otro tipo de empresas contratos, ¿no? Y así poder captar recursos de alguna manera financieros o de otra índole. Por último, decimos de que la empresa es la unidad que integra no solamente el factor productivo tierra, sino también el capital y el trabajo, ¿no? Para producir bienes y servicios que al venderlos lo que va a obtener es una ganancia. ¿Qué busca el empresario? El empresario es, en primer lugar, partimos de que el empresario es aquel que dirige la empresa de alguna manera debiendo lograr el principio de eficiencia económica. Y recordábamos que la eficiencia económica es uno de los principios también de la economía, es una habilidad que se tiene para de alguna manera distribuir los recursos que son escasos y así poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el empresario en su empresa. Para ello cumple dos de los principios de eficiencia, el minimizar costos y el maximizar la producción o ganancia de esta empresa. ¿Cuáles son las características que tiene la empresa? Eso vendrá en la siguiente diapositiva. La empresa se caracteriza de tres maneras: por ser lucrativa, por ser mercantil y por ser responsable. Cuando decimos de que las características de las empresas de alguna manera o se caracteriza por ser lucrativa, no es más que lo que busca es obtener dinero, ¿sí? Su deseo es ganar dinero. Cuando decimos que es mercantil o se caracteriza por ser mercantil, es que al producir bienes y servicios, estos bienes y servicios son destinados al mercado, ¿no? Y es ahí donde uno va a obtener ganancias o dinero a través de las ventas. Cuando decimos que es responsable, decimos de que esta empresa u organización productiva tiene un fin social, ¿no? Un fin administrativo, ¿no? Y de alguna manera tiene que ser responsable ante el Estado y ante sus propietarios. Ahora pasamos a ver la clasificación de las empresas. Cuando decimos de que la empresa se clasifica por la forma de producir bienes y servicios, esta clasificación va a tener tres etapas. La primera, que son empresas productoras. Y aquí se llama empresas productoras aquellas empresas que elaboran o transforman un bien económico para después ofrecérselo al público. Aquí se encuentran las empresas que transforman materias primas, las cuales están dedicadas al rubro de la agricultura, de la minería, y las que elaboran bienes de capital, como las que fabrican máquinas y herramientas. Luego también se encuentran las empresas distribuidoras. Estas se van a encargar de alguna manera de poner a disposición del consumidor los artículos producidos por otras empresas. Ejemplo de ellas son las empresas de transporte de mercancías. Por último están las empresas de servicios. Son aquellas que realizan prestaciones para la satisfacción de necesidades de otras personas.
La segunda clasificación de las empresas es por el beneficio o ganancia que éstas obtienen. Y también aquí se dividen en tres grandes empresas. Las extras marginales, que de alguna manera son aquellas que si tienen pérdidas pueden subsistir hasta un corto plazo, ya que a largo plazo se transforman o estas desaparecen, ¿no? En el caso de las extramarginales. Las intramarginales tienen beneficios y tienden a expandirse en el largo plazo. Por último, las marginales son aquellas empresas que no tienen ni beneficios ni pérdidas de alguna manera en el mercado, ¿no? Y se puede dar tanto en un corto como en un largo plazo. La tercera clasificación tiene que ver por el tamaño de la empresa y aquí vamos a encontrar aquellas empresas que se clasifican de la siguiente manera. Una de ellas la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Cuando hablamos de las microempresas, son aquellas empresas que solo tienen pocos trabajadores, 10 como máximo, y el dueño es un trabajador más. Ahora, cuando hablamos de la pequeña empresa, es aquella que tiene no más de 40 trabajadores. Siguiendo con la clasificación de la empresa, tenemos a la mediana empresa, que es aquella que tiene no más de 100 trabajadores. Y por último, la gran empresa, su constitución de alguna manera se da, ¿no? Los socios aportan, ¿no? Grandes cantidades de capital y tiene un gran número de trabajadores que pueden exceder más de las 100 personas. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a ver las formas que tienen las empresas. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a ver que dentro de las formas de la empresa se va a dividir en dos tipos, en empresas privadas y en empresa estatal o pública. Las empresas privadas están conformadas por las sociedades colectivas, por la sociedad en comandita, por la sociedad anónima, por la sociedad de responsabilidad limitada, por la sociedad civil, por las empresas autogestionadoras y por las cooperativas. En cambio, la empresa estatal o pública siempre va a ser administrada por los organismos como Proinversión y FONAFE. Ahora vamos a ver en qué consisten las empresas privadas. ¿En qué consiste la empresa privada? La empresa privada está constituida por capitales particulares, administrada y dirigida por sus propietarios y tienen como finalidad buscar ser lucrativas y mercantiles. Aquí el empresario goza de plena libertad de iniciativa, debe de tener mucha cautela, porque lo que él busca es generar grandes intereses para su negocio. Es aquel que no va a escatimar de ningún sacrificio y va a cargar con toda la responsabilidad sobre la organización, desarrollo y futuro de la entidad. Entre las características de las que tienen, en este caso las empresas privadas, tenemos a que su capital puede estar dividido en acciones, bienes y servicios. Los dueños pueden ser un grupo de personas que tengan deseos de asociarse. El reparto de ganancias depende de la clase de socios que se agrupe. Y el Estado, como ente rector, va a supervisar las actividades de las empresas, sean estas prestadoras de bienes o servicios, y lo va a hacer a través de la Comisión Nacional de Supervisora de Empresas y Valores, que se le conoce en sus siglas como la CONASEC, y la nueva Ley General de Sociedades, la 26887. Las empresas privadas se subdividen en primer lugar, se van a subdividir en una sociedad colectiva. La sociedad colectiva son aquellas cuyos propietarios son un número reducido de personas que participan conjuntamente, ¿no?, en los beneficios que son obtenidos por ese tipo de sociedades.
Cada uno de los propietarios o socios es responsable conjuntamente también de las pérdidas que puede incurrir la empresa en un caso de quiebra. Asimismo, estas sociedades, al tener todos los socios responsabilidad ilimitada, y dada a que la gente reacia a exponer su fortuna personal, suelen reducirse a empresas personales o familiares, por lo general a pequeñas empresas. Además, aquí los socios pueden llegar a perder también todos sus activos personales, pues cada socio es responsable de las obligaciones asumidas, ¿no?, por sus otros socios. En estas sociedades, al igual que en las individuales, existe un problema de continuidad por el mismo riesgo. Cada vez que muere un socio o renuncia algún otro socio, se debe de alguna manera, debe de liquidarse, en este caso la sociedad, o disolverse la sociedad de alguna manera. ¿En qué consiste la sociedad en comandita? Este tipo de sociedad tienen socios conocidos y socios anónimos. Los socios conocidos, en caso de quiebra, van a responder con sus bienes en forma ilimitada. En cambio, los socios anónimos o comanditarios solo van a responder con el aporte que hicieron al inicio. Al final, la sociedad en comandita se sigla C en C. La administración y gobierno va a recaer en un socio conocido cuyo patrimonio empresarial sea el mayor de todos. Ahora vamos a ver la sociedad anónima. La sociedad anónima es aquella que está constituida por capitales y por varios socios. Tiene responsabilidad limitada, sus propietarios, y el socio responde solamente por el monto de sus acciones. También va a ganar interés por cada acción y también va a perder por cada acción que haya. La sociedad anónima, de alguna manera, no es una sociedad de personas, sino de acciones. Cada acción vale un voto. Una sola persona puede tener el 51% de las acciones y tiene la mayoría en el directorio, y es aquella que va a tomar y tiene el poder de tomar las decisiones. La sociedad anónima se divide en dos grandes grupos: sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima abierta tiene más de 750 accionistas y debe inscribirse todas sus acciones en el Registro Público de Mercados y Valores. En cambio, la sociedad anónima cerrada tiene más de 20 accionistas y no tiene sus acciones inscritas en el Registro Público de Mercados y Valores. La empresa o la sociedad comercial de responsabilidad limitada, su capital está dividido en aportes iguales, el patrimonio lo constituyen tanto en dinero como en servicios, se le conoce como pequeña y microempresa. La administración de esta empresa está encargada a uno o más gerentes, que pueden ser socios también. La distribución de las utilidades se hace de acuerdo a las aportaciones y a las aportaciones que han hecho los socios. Los socios conocidos no pueden, de alguna manera, no pueden pasar de 20 y mínimo son 2. Son empresas, también aquí se encuentran las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no?, que está conformada por un socio. La sociedad civil. La sociedad civil es una empresa constituida para un fin común o social. Los socios aportan bienes, valores o servicios y no pueden retirarse de la sociedad sin el consentimiento de otros socios. La Junta de Socios es el organismo supremo de gobierno y da su mandato a uno o más socios. Puede ser que este tipo de sociedad civil sea una sociedad civil ordinaria o una sociedad civil de responsabilidad limitada, ¿no? Y su constitución se da, y esta que diga ese tipo de sociedad tiene una constitución y estatutos. Ahora vamos a ver
las empresas autogestionadoras. Las empresas autogestionadoras son aquellas que se forman por iniciativa de los trabajadores, los cuales son sus mismos propietarios y administradores al mismo tiempo. Ejemplo de este tipo de empresas autogestionadoras son las empresas de propiedad social, comunidades campesinas y nativas. Las empresas cooperativas, en este caso en el Perú, se inició con la formación de organizaciones que brindaban servicios de ahorro, crédito y consumo. En este caso, más que todo las cooperativas o las financieras. Posteriormente aparecieron una serie de cooperativas dedicadas al rubro de transporte que reemplazaron a las empresas privadas en quiebra o abandonadas, a las empresas artesanales o dedicadas a la producción, de ahorro y de crédito, de enseñanza, de transporte, vivienda, consumo, etc., ¿no? Ahora vamos a ver las empresas dedicadas al rubro estatal o pública, ¿no? Que eran las formas de empresa que habíamos visto, ¿no? En este caso ya hemos visto aquellas empresas privadas, ahora vamos a ver a las empresas estatales o públicas. La empresa estatal o pública es la que pertenece al Estado o al gobierno, es una corporación de derecho público constituida por capitales públicos pertenecientes a la nación y operan en los sectores estratégicos de la economía. No solamente de la economía, sino también de la industria del petróleo, de la energía eléctrica, del agua potable, del alcantarillado, de las comunicaciones y la explotación minera. También vemos de que la empresa estatal o pública se da de acuerdo a la importancia que puede tener esta clase de empresas, ¿no? El Estado de alguna manera reserva para ellas el sistema especial de gobierno y explotación. Actualmente las empresas públicas que son dadas a través de privatización o concesión están a cargo de Proinversión, y en el caso de aquella actividad empresarial del Estado que de alguna manera no son privatizadas, se encuentra a cargo la FONAFE. Ya que hemos visto de alguna manera lo que concierne a la empresa y cómo ésta da su aporte a la economía y dentro del proceso productivo, vamos ahora a ver a los sectores productivos de la economía. Y en este caso van a haber tres tipos de sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Los sectores productivos no son más que segmentos en los cuales se divide la actividad económica global de un país. Ahora pasaremos a ver al sector primario y su gran aporte a la economía. Sector primario. El sector primario está conformado por aquellas actividades económicas extractivas de recursos naturales, es decir, están incluidas aquí las actividades cuya producción tiene que ver mucho con la intervención de alguna manera del factor productivo naturaleza, ¿no? Tiene que ver mucho con la intervención de la mano del hombre, ¿verdad? Este sector es donde predomina la industria de extracción, que de alguna manera es caracterizada por los países con economías débiles, con economías subdesarrolladas, ¿no? Estos sectores que de alguna manera son canalizados, en este caso, por el rubro de la pesca, la agricultura, la silvicultura, la caza, la ganadería y la minería. Ahora vamos a ver al sector secundario y su gran aporte a la economía. El sector secundario, este sector está conformado por aquellas actividades económicas de transformación de las materias primas e insumos que son obtenidos de alguna manera en el sector primario.
¿verdad? Aquí se va a necesitar mucho de la especialización de profesionales, ¿verdad? Este sector demanda de grandes inversiones, de maquinaria pesada, de locales con infraestructura adecuada. También podemos decir que este tipo de sectores se encuentran involucradas de alguna manera las actividades pertenecientes a la siderurgia, la textilería y la construcción. Por último tenemos al sector terciario. Este sector está conformado por aquellas actividades económicas orientadas a la prestación de servicios que de alguna manera van a influir mucho en la producción y en la satisfacción de las necesidades del individuo. La prestación de servicios se da tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Forman parte de este sector terciario el transporte, el comercio y las actividades profesionales. Este sector absorbe abundante mano de obra y de alguna manera también genera gran cantidad de empleo. Ese sector también está involucrado gran comercio ambulatorio. Hay trabajos eventuales aquí de personas que brindan sus servicios a otros. Hay servicios derivados de este tipo de sector que de alguna manera van a impactar en la economía. Este sector es el encargado de la prestación de servicios con los cuales el consumidor satisface determinadas necesidades.